Amigos televidentes del canal Zoom, qué grato que nuevamente nos estén acompañando en este programa especial con nuestra invitada Irene de Puig. Bienvenida, ¿cómo se ha sentido en Bogotá? ¿Cómo se ha sentido en Colombia? Pues la verdad es que muy bien, siempre muy a gusto, muy bien acogida y con un congreso y un seminario estupendos, del que nos llevamos un grandísimo recuerdo. Bueno, y vamos a empezar pues con una pregunta que para nuestros televidentes y pues para lo que ha sido el tema es un poquito duro, es un poquito fuerte. ¿Qué está pasando con los derechos de los niños? ¿Qué está pasando con nuestros niños en estos países nuestros latinoamericanos, en estos países del tercer mundo en general, que tienen tanta violencia y que tienen tantos problemas? Bien, para empezar, no es solo en los países latinoamericanos del tercer mundo. En Europa estamos asistiendo a un cuarto mundo, que no es el mundo, digamos, tradicional de pobreza, digamos, clásico del tercero, pero que en cambio es un mundo de pobreza, de violencia, de falta de derechos de las zonas urbanas más depauperadas, con lo cual yo creo que no hay fronteras. Y luego a su pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Pues creo que son muchas cosas, sería muy difícil decidir qué es lo que está pasando. Yo, si me permite, convertiría la respuesta en qué es lo que no está pasando con nuestros niños, ¿no? ¿Por qué esos derechos no se hacen efectivos y por qué la sociedad no trata todavía a los niños con un interés de personas, pensando incluso egoístamente que son el futuro, ¿no? Bueno, pues qué mejor motivación para decirles que esta es nuestra invitada, la profesora Irene de Puig, y ella al mismo tiempo es la invitada al 5º Seminario Internacional de Filosofía para Niños, organizado por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Irene de Puig, además de escritora, filósofa y filóloga, es educadora de educadores. Esta profe española investiga, crea y trabaja para mantener el espíritu del aprendizaje y el amor por el conocimiento, promoviendo el juego, la participación y la diversión para que las niñas, niños y jóvenes conozcan y asuman conceptos, se hagan preguntas, generen acciones y cambios. Uno de los mayores problemas de la educación de hoy es que se han olvidado las raíces y la etimología de las palabras. Y hoy nadie sabe que infancia significa sin habla. Sin habla. De hecho, el concepto viene del latín, del verbo fantis, que significaba hablar, falar, todavía dicen los portugueses, y infantis es aquel que no tiene voz, aquel que, digamos, en una traducción libre, podríamos decir que es transparente, que no existe, que no cuenta, no tiene ni voz ni voto, ¿no? Es alguien inexistente, porque de hecho eso ha sido cierto durante mucho tiempo. Los niños no eran buscados ni queridos, sino que eran simplemente un accidente biológico, por decirlo así. Y hasta mitad del siglo XIX no hay quien se preocupe un poco de esos seres que más o menos abandonados o dejados de lado, fuera de algunas élites a las que les interesaba pues proseguir su especie. Los demás, desde las clases medias a las trabajadoras, un niño nunca no tenía por qué ser un regalo. Podía ser un regalo los 2 primeros hijos, pero ya el 5º o el 6º pues no siempre era bien recibido. Y no tenían estatuto, y de hecho una de las gracias de esa declaración o convención de los derechos es darles un espacio. No siempre valorado y no siempre ejecutado, pero es al menos darles un espacio, ¿no? Los niños eran pues a veces un estorbo, a veces una alegría,
pero pocas veces tenían un estatuto especial. Ha tenido que llegar pues la psicología cognitiva, la psicología evolutiva, para decirnos que no son un apéndice del humano ni un adulto en pequeñito, ¿no? un adulto con deficiente, ¿no? En algunos casos se ha pensado eso, que el niño era un adulto al que le faltaban cosas para tener plenitud. Y no, el niño es una persona en todas sus cualidades y opciones, digamos, de vida, y poco a poco pues va teniendo una visibilidad. Pues sí, los derechos de los niños están en el mismo papel que los derechos humanos. De hecho, los derechos de los niños no son sino una prolongación o una especificación de los derechos humanos, ¿no? Pero dedicados estrictamente a esa franja humana que es más frágil, más delicada, que hay que cuidar con más delicadeza. Y pues tampoco acabamos de salir con los derechos humanos, pero en cambio yo siempre creo que es mejor tenerlos a no tenerlos. Hay detractores que yo puedo comprender de si son por qué estos derechos y no otros, que porque son quizá demasiado occidentalizados y no abarcan elementos culturales más variados, cierto, pero tampoco es que sean inamovibles. Un derecho humano no es un dogma y por lo tanto yo creo que no tardaremos mucho en revisarlos. De hecho ya hay segunda generación, tercera generación. Ahora mismo, este año, que es el Año Internacional de Solidaridad con el Agua, pues ya se está diciendo que el agua es uno de los más importantes derechos humanos. En cambio, no está en la... ¿Por qué? Porque nació en un momento histórico, después de 2 guerras mundiales, y los contextos son los que son. Ni una constitución es eterna, ni las leyes propias de las legislaciones son, ¿no? El problema que usted presenta es el peor. Sean cuales sean, ¿por qué no llegan a realizarse, ¿no? Que está haciendo la profesora Irene de Puig. Profe, esa propuesta de ustedes, esa propuesta de educar en derechos, es una propuesta que busca sacarlos del papel, que estén a la vista, que estén ahí. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Cómo se ha planteado? Pues la verdad es que cuando se habla de derechos, la primera cuestión que uno se plantea es si el propio usuario de esos derechos los conoce. Si en el caso de los derechos de los niños, los propios niños, no diré a los 3 años o a los 4, pero sí a los 7, a los 12, si los propios sujetos protagonistas de los derechos ni siquiera los conocen, no hay ninguna posibilidad de que los reivindiquen, de que los pidan, de que se acerquen a ellos, ¿no? Por lo tanto, nuestra idea fue, ¿por qué no acercar a los niños al conocimiento, comprensión y un elemento más que sería el educativo, porque el otro podríamos decir que enseñarles a los contenidos, de qué se trata, cuáles son los derechos, podría ser una cuestión solo formativa, pero hay un elemento más que es el educativo, que sería el procurar que ese conocimiento y esa comprensión, es decir, interiorizando el sentido profundo de los valores que están detrás de los derechos, se convierta en acción, que cambie. O sea, que los niños, antes de conocer los derechos y de trabajarlos a nivel sensible, etcétera, y después sean otros, en algún sentido. Educar es ir contracorriente en todos los sentidos. Por un lado, porque los profes acompañan y enseñan para la vida, y al mismo tiempo responden a las necesidades de los sistemas educativos que cuentan con unos programas rígidos, donde a determinada edad las niñas, niños y jóvenes deben conocer y manejar determinados conceptos y sus aprendizajes se validan por notas. Y por otro, porque la escuela debe ser el lugar más rico, provocativo y creativo donde la voz de los niños resuene. Irene de Puig
invita a los demás profes a que en lugar de usar el imperativo callaros, se les pueda decir hablad, estoy atento, tengo oídos para vosotros. El pensamiento crítico y el pensamiento creativo son dos factores fundamentales para lograr sacar adelante este proyecto. Expliquemos un poquito en qué consisten esas dos formas de pensamiento. Pues para empezar, digamos que uno necesita, como decíamos antes, comprender. Y para eso se necesita pues, un pensamiento crítico, que en definitiva no significa sino que uno opine, piense y crea, pero a través de criterios, donde no sirve, digamos, el por qué sí o el por qué no, sino que base su creencia, su opinión, en algún criterio, pues porque es útil, porque es efectivo, porque sirve para los demás, porque no hace daño a nadie, etcétera, ¿no? O sea, hay que tener un primer contacto, digamos, con el pensamiento crítico para tener un pensamiento claro, que tenga fundamentación en criterios, que sepa dar razones. Ese sería un primer momento. De ahí la comprensión de los derechos y de darla a nivel pedagógico de forma muy simple, muy cariñosa y muy afable, ¿no? Pero no podemos quedarnos ahí. El profesor Lindman, que es un poco el inspirador de todo este movimiento, decía: no estamos dejando un mundo tan estupendo a nuestros niños y alumnos para encima no educarles a tener un pensamiento creativo, a favorecerles pensamientos alternativos. Entonces, una vez uno ha hecho un análisis de la realidad, no podemos quedarnos ahí, sino a lo mejor nos poníamos a llorar. Hay que dar una opción que sea, muy bien, las cosas están aquí, los criterios son estos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué proyectos podemos realizar? ¿En qué podemos avanzar, ¿no? Un poco, me gustó mucho la abertura del Congreso, donde el padre Diego Jaramillo explicó la obra de Minuto de Dios, y era eso. Podía haberse quedado diciendo, pues aquí hay unos pobres, el sistema es una porquería, los políticos no ayudan, lloremos todos, y dijo no, ¿qué puede hacer? No pudo de golpe todo, pero en sus posibilidades, pues pequeños actos, pequeñas actitudes, pero eso necesita una actitud, y esa actitud es un poco la que queremos crear con esa acción. Nunca dejamos abierto un trabajo con derechos, sino acaba en una acción. Y normalmente en una acción colectiva, que cree pues, lazos, que cree grupo, que cree comunidad, ¿no? Bueno, en nuestro país, en Colombia, nuestros televidentes nos ven de todas partes del país, profesores en las regiones, en el campo, estudiantes. ¿Qué podemos decirle a estas personas? ¿Qué podemos decirles? ¿Cómo pueden aplicar ellos este proceso que están enfrentando a una realidad que vivimos en este momento? Niños con fusiles, niños en la guerra, niños en las minas, niños en la prostitución, niños en los semáforos. Sí. No es fácil, y a mí la verdad es que no me gusta dar consejos, porque creo que cada uno debe proceder un poco con lo que siente y lo que sabe. Lo único que se me ocurre es decirles que si sienten que ese es un material o una dinámica que hay que extender, que busquen las formas, que busquen la manera. Las familias, pues en casa, aunque sea pues teniendo una lista de los derechos en lenguaje sencillo, pero para ir acostumbrando, o hablarles de ellos, o ver películas, por ejemplo, que puedan suscitar conversaciones de este tipo. Es decir, que no se olviden de los derechos. No hace falta que tengan unas lecciones horribles de memorizar y decir, como en la declaración hay 10 artículos, hay que saberlos de memoria y de ahí no nos vamos, ¿no? Sino buscar formas simpáticas, elegantes, fáciles, quizá espontáneas y esporádicas,
pero que lo tengan presente, que es un mensaje imprescindible y, como dices muy bien, es urgente, porque la culpa de que estos derechos no se den en ningún caso es de los niños. Los adultos deberíamos ser los primeros en conocerlos, reconocerlos y aplicarlos. Y por lo tanto, si tuviera que hablar a adultos que tienen responsabilidad en educación, sean padres, educadores, maestros, profesores, les diría que los tengan en mente y que los trabajen en cualquier forma que crean conveniente. Hay programas, pueden buscar en internet, hay posibilidades, pero si uno se inventa la propia, mucho mejor. Esa fue una de las cosas más hermosas del taller que la profesora Irene de Puig desarrolló en este encuentro de filosofía para niños. Las metodologías, la poesía, la creatividad a partir de la cotidianidad. No necesitamos esperar que haya un método o que haya un proyecto desde la Secretaría de Educación para realizarlo. Tiene que estar. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de las Naciones Unidas por el cual los estados acatan los derechos del niño. Gracias a estos documentos y compromisos se busca proteger a las niñas y niños para que tengan una infancia feliz. Por ello, padres, hombres y mujeres, organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales deben luchar porque todos los niños y niñas tengan, desde su nacimiento, un nombre y una nacionalidad. Crezcan en un ambiente de amparo y afecto bajo la responsabilidad de sus padres. Derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Derecho a recibir educación gratuita y obligatoria que le permita tener oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su sentido de responsabilidad moral y social. En casos en que el niño sea impedido física o mentalmente o que sufra algún impedimento social, reciba los tratamientos, educación y cuidados especiales que requiera. Todo esto y mucho más para que al ser adultos puedan contribuir a la sociedad. En esta metodología, bueno, hay una dificultad ya cuando la llevamos a las fronteras, cuando la llevamos a los diferentes países, qué legislaciones recogen, quiénes reconocen, quiénes no reconocen, quiénes tienen procesos para aplicar esos derechos, quiénes no la tienen, cómo funciona esta mirada a través de estos procesos que se viven. Bueno, yo diría que hay como dos niveles paralelos, que a veces se juntan y a veces no. Hay un nivel institucional amplio, mundial, digamos, la ONU, la UNICEF, que están promoviendo realmente el conocimiento y el respeto de esos derechos, o en Europa, pues la Comunidad Europea, ¿no? el Congreso de Europa, el Gobierno europeo, están propiciando que haya medidas educativas en los distintos países para que esto sea realmente un hecho, esa educación. Luego vienen los estados con sus sistemas educativos que a veces usan esa imposición, por decirlo así, de una manera muy light, muy como, por ejemplo, en mi país en algunos momentos se ha dicho no tenemos por qué usar un tiempo, un espacio que sea una disciplina para los derechos, porque hay que hacerlos transversales desde todas las asignaturas. Pero es que eso es muy difícil. Al profesor de física puede ser respetuoso, estupendo con los niños, pero no sé hasta qué punto puede transmitir la ideología y los ideales o los valores de los derechos, ¿no? Pero ya cumplen, con decir eso ya cumplen, ¿no? Hay ese tipo de, digamos que hay un tipo de discurso oficial que funciona más o menos, y luego hay realmente unas políticas reales que trabajan normalmente de abajo arriba, que son escuelas de padres, ONGs, ayuntamientos, asociaciones que sí están interesadas en esa realidad. Entonces ahí sí que hay, por ejemplo,
al menos en mi país, las mejores propuestas educativas para educar en derechos, sean humanos o sean de los niños, provienen de ayuntamientos o asociaciones pedagógicas, más que desde las alturas, por decirlo así. Ella es la profesora Irene de Puig, nuestra invitada en este día de Oiga, Profe. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Por favor, a ustedes por haberme dejado expresar, y si en algún aspecto puede ayudar a reforzar esa idea de dar un buen empujón a la infancia, aquí estoy. Bueno, y a ustedes los invitamos entonces a educar en derechos.